Buenos días. Buenos días, Nelson. Un saludo. ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Bueno, todo bien. Ir recomenzando con los videos de todo el problema energético venezolano, ¿no? Que tú conoces también. Y, y bueno, para que nos traiga un poco ahora que parece que llegó el racionamiento de la gasolina para quedarse, ¿no? Bueno, Algo leí exactamente. en un artículo que escribiste. Bueno, exactamente eso es lo que ha dado esta semana, mucho de las condiciones para la sociedad venezolana, que ha sido, pues, además de las colas que se hacen en otros menesteres, pues ahora hay cola en las estaciones de servicio de gasolina porque esta no existe. Y eso no es un problema nuevo. Quizás ahora está surgiendo por muchas variables, que está detrás de este racionamiento o escasez de gasolina, y que lo sufre paulatinamente el interior del país. Ha sido quizás una noticia mucho más explosiva, porque dicho razonamiento pues aparece en Caracas. Sí, parece que Y es Caracas ya es como la parte que nunca había tenido, ¿no? claro. Desde la crisis petrolera aquella del paro, ¿no? No, claro, por razones obvias, pues la capital siempre es protegida bajo todos los aspectos. Es decir, la capital, o el resto del país se sacrifica para que la capital tenga electricidad, tenga gasolina, tenga ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Tenga Entonces, esa internet. parte, dentro de todo eso, pues las escasez en el interior del país, pues son mucho más fuertes y tienen mucho más tiempo. El problema porque Venezuela lo que tiene es una crisis energética estructural. Voy a ser muy rápido en esto, pues está una crisis de los hidrocarburos y una crisis eléctrica, la cual se complementan unas a otras, porque la electricidad necesita los combustibles para generar termo, y Petróleo de Venezuela dice que ella no genera los combustibles porque no tiene electricidad. Bueno, entonces parece que nadie es culpable en este tipo de cosas. Ahora la Una de crisis es las global, características, ¿no? Es global, es energética total. no, y es estructural, porque no es Ajá. coyuntural, es de estructura. Una de las condiciones que se establece en lo que es la gasolina, vemos pues que las refinerías no están actuando o trabajando, operando a la capacidad de diseño. ¿Eso Ajá. qué implica? Bueno, que a menor capacidad de alimentación o de operación, menor producto produce la refinería, ya sea en gasolina, ya sea diésel, ya sea jet fuel, etcétera, etcétera. Hoy en día esas refinerías, el parque refinador venezolano, está en el orden del 30%. Eso Imagínate, o que sea, hay implica 70% que está que está fuera. paralizado. Y lo cual es correlativo con lo que ocurre con la producción de petróleo, donde se ha perdido 1 millón de barriles, ¿no? Exacto. Entonces, esa pérdida de capacidad operativa de la refinería, lo que hace que tú produzcas menos gasolina y menos diésel. Eso implica pues que el gobierno tiene que ir a importar gasolina porque no tiene cómo producir. La importación de gasolina, básicamente hoy en día puede estar en el orden de los 80.000 barriles de gasolina para satisfacer el mercado interno, y la otra parte es el diésel, que está más o menos en la misma cantidad volumétrica. O sea que podemos decir que Venezuela hoy está importando alrededor de 160.000 barriles diarios de combustibles diésel y gasolina para satisfacer la demanda O del sea, lo está mercado interno. importando ya producto final, ¿no? Diésel y Sí, gasolina. eso es correcto, Terrible, eso es ¿no? Porque correcto. eso es casi probablemente algo así como el 16% de lo que se produce en petróleo. Sí, 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 cómo no. Entonces te pones a ver que esa capacidad de producción de crudo, que es la otra parte que tiene la otra pata que tiene esta crisis, es que la cantidad, la calidad, perdón, la calidad de los crudos que se están produciendo en Venezuela es crudos pesados y extrapesados. Eso implica que la calidad que está entrando a la refinería no es el adecuado. Para eso también se importan crudos livianos
para alimentar la refinería y mejorar la calidad de insumos de crudos a la refinería. Pero el problema quizás no está allí, y ahí es donde viene la parte que tú quizás debemos de complementar, que es que el problema no radica en que una empresa o un país importe este producto y crudo, pues eso se hace normalmente. La problemática es que en este caso Venezuela, siendo el primer país, como se vanagloria la revolución de tener las reservas más altas de petróleo, pues está inmersa en una crisis energética. Entonces, la otra condición es que si tú tienes dinero, dólares, para importar, bueno, no hay ningún problema, que eso es lo que venía sucediendo hasta quizás mediados del año pasado. Bueno, es la balanza de pagos de PDVSA, ¿no? El petróleo que producía y exportaba y todo lo que son productos de petróleo, incluyendo petróleo que se importase, ¿no? La diferencia tiene que ser sustancialmente mayor en términos de exportación e importación para que entonces le alcance las divisas para todas sus necesidades, ¿no? Entonces tú tienes también una escasez de divisas. Además de todas las demás escasez, también hay una de divisas. Entonces tiene la problemática que se comenzó a presentar a mediados del año pasado, donde Venezuela perdió el crédito internacional y ahora todas las compras que va a hacer en cualquier rubro, especialmente ahora en materia de importación de combustible, tiene que ser cancelado con anterioridad. Es decir, si Venezuela no paga, el producto no llega al país. Y eso es lo que ha pasado por ahí, que se ve en la prensa, de que se regresa un barco, se regresan 2 barcos, los barcos están pero no llega. Y en ese interín, Venezuela, como no es nuevo esa problemática, Venezuela se ha consumido lo que se llaman las reservas estratégicas, que son alrededor de 8 millones de barriles que se tenían de almacenamiento estratégico. Entonces, al tú comerte esa reserva, ¿qué es lo que sucede? Que si el barco no llega, la escasez se presenta de inmediato. Entonces, esa es otra de las variables dentro de esta escasez. No hay suficiente dinero o dólares para que las importaciones se realicen a tiempo, en calidad y en volumen. O sea, ahora es que ya no hay ni para el pan, ni para el trigo, ni para la leche, ni carne. Es que no hay tampoco para la propia industria. El tema es realmente casi debido a muerte, ¿no? Es que ahí está la condición, como dicen, la condición de la industria. La industria fue explotada de una manera no gerencial o no con las mejores prácticas. No se practicaron las inversiones, no se practicaron los mantenimientos, y llegamos a la etapa en la cual la industria se encuentra completamente destruida. Esa condición de destrucción es la que se refleja, pues, en todo este tipo de escasez, en la cual tú puedes quizás ahondar un poco más sobre el tema de la economía de sí, y es que aquí hay un fenómeno, rapidito, aquí hay un fenómeno interesante en lo que es eso que tú estás mencionando, la ineficiencia de la industria. Entre lo que fue la reconstitución en el 99 y las leyes que vinieron de hidrocarburos, las leyes de empresas mixtas y toda la legislación en sí sobre la industria petrolera nacional, se hizo una reestructuración de los derechos de propiedad, tanto que se pasaron a manos del Estado los derechos en términos de usufructo y disponibilidad, independiente de la existencia de los socios. Lo que impuso sobre toda la industria nacional de petrolera, incluyendo los socios, un grado sumo de ineficiencia, porque las decisiones que se tomaban en la industria petrolera, incluyendo a los socios, eran simplemente para satisfacer la ansiedad en términos de recursos por parte del fisco, por parte del gobierno. Bueno, fíjate que una de las condiciones que se dice dentro de todo esto, y que ha aflorado, pues ahora, es que PDVSA utilizó mucho de estos dineros, fueron mal dirigidos en lo que se llama legitimación de capitales. Eso ha llevado al mundo a tener cierto recelo, vamos a ponerlo así, de las operaciones financieras y económicas de Petróleos de Venezuela. Tanto que tener deuda de PDVSA en bono prácticamente es una raya y tú no sabes qué va a pasar contigo, si tú puedes cobrar, si no puedes cobrar, y de repente termina un banco o un tenedor de un bono de PDVSA
con problemas por legitimación de capital. Eso es correcto, Sí. eso es correcto. Y no es nada más eso, sino que aunque la gente, pues en el venezolano común no le gusta, pero es que estamos ante una, diría yo, un vandalismo generalizado a nivel de país, y por eso son las sanciones estas que tiene Estados Unidos con ciertos personeros del gobierno y con ciertas acciones que tiene Petróleos de Venezuela, donde PDVSA no puede hacer todas las transacciones financieras que antes hacía de una manera libremente. Perdió el banco que le hacía corresponsalía, que le ayudaba a hacer todas sus operaciones en dólares, en el mercado internacional, lo perdió. Ya nadie quiere trabajar con PDVSA, por riesgo de que una de esas transacciones termine en una legitimación de capitales, y en consecuencia pues la legislación americana es muy dura en estos términos, muy dura. Todo el mundo se cuida, pues no toquemos a PDVSA. PDVSA financieramente no existe para nosotros porque no sabemos en qué punto termina un banco de estos grandes con problemas de legitimación. Ahora, para mí esto es una condición estructural de la industria petrolera, así como otros rubros o actividades del país. Es una crisis que no se va a resolver de la noche a la mañana. Yo siempre he dicho de que esto es una crisis que para resolverla se necesitan al menos 4 años. Si comenzamos ahora y tenemos todos los recursos, sea dinero, recursos humanos, tecnológicos, etcétera. Está bien, Nelson, ese es el tiempo. ¿Y recursos? ¿Cuántos recursos en esos 4 años? Bueno, ahí está el punto, porque al país no tener los recursos, entraríamos en una decisión que sería obligada, que es exactamente la entrada del capital privado a la industria petrolera. Aunque ya de por sí las empresas mixtas es parte de un capital privado, pero ahí hay un 60% petróleo de Venezuela o el Estado y un 40% del privado. Pero hay otro problema en eso, en los contratos de empresas mixtas, que si bien hay una propiedad privada nominal en el contrato, no lo hay en los hechos, porque lo que la empresa produce está en función de lo que PDVSA hace como socio mayor. Y entonces el derecho de propiedad de una empresa que es socia de PDVSA con el 40% y PDVSA teniendo el 60%, se destruye con la inacción de PDVSA o con lo que PDVSA deje de hacer, que es lo que ocurrió con la caída de la producción en las empresas mixtas, o donde no realmente crecieron al ritmo que supuestamente debieron haber crecido, que hubo que un paquete de asistencia financiera o de acuerdos financieros en el año 2013. ¿Tú recuerdas, no? Aquellos acuerdos que se firmaron con las empresas socias, en los cuales PDVSA le tomaba prestados a ellas para PDVSA colocar su dinero en capital en esas industrias, en esos complejos, en esas ventures, y las empresas lo aceptaron sobre la condición de que PDVSA no tocara esos dineros. Bueno, es que exactamente ese es el avance que hay que hacer, que en vez de ser 60 estados, 40 privados, debe ser, por ejemplo, todo privado. Todo privado, exactamente. Sí, y eso es una de las tesis. Yo personalmente pienso que la industria petrolera venezolana tiene que salir a subasta. Es que fíjate, si nos vemos tan sencillo como esto, hacer una refinería, construir una refinería nueva de 400.000 barriles, que no es muy grande, diríamos, en términos globales. Tú necesitarías alrededor de $20.000 millones para esa refinería. Imagínate. Nada más. Y eso exactamente implica 4 años para construir una refinería, como dicen, desde cero. Porque hay una condición que es la siguiente. No conocemos a ciencia cierta cómo están las refinerías internamente. Fíjate que ayer nada más sucedió un incendio en el Palito. Entonces son eventos que ocurren continuamente, y si eso está ocurriendo continuamente es porque las operaciones y la infraestructura no está adecuada a los parámetros requeridos de operatividad normal. O sea que ese rezago que hay allí, esa capacidad que no está instalada, que no se está utilizando, pudiera estar muerta, ¿no? Correcto, bueno, pero uno de los ejemplos de esto, que se cumplieron 5 años el 25 de agosto de este año, 5 años del accidente de Amoay. Amoay, después de ese accidente, nunca operó a la capacidad, y se dice que Amoay opera hoy a 30% de su capacidad.
cuando antiguamente Amway tiene una capacidad de cerca de los 900.000 barriles. Es decir, que Amway lo que está recibiendo son 250.000, 270.000 barriles de procesamiento. Entonces, no sabemos cómo está esa refinería, y aquí es donde surge la gran pregunta que todavía había que responderla. ¿Vale la pena construir una refinería? ¿Vale la pena recuperar el parque refinador del país? ¿O vale la pena importar productos ya terminados? Y es que tienes una pregunta que te tengo que hacer, como experto que conoces la materia en esto. Parte de la opinión pública venezolana ligada a la industria petrolera, bien sea por amor, por creencia o fueron ejecutivos de la industria o porque simplemente trabajan en ella, ellos utilizan el verbo recuperar. Es decir, vamos a recuperar la PDVSA, si nos sentamos en el poder nosotros la recuperamos, y entonces uno ve ese discurso un poco, yo lo veo muy flojo, muy fofo, porque ¿qué es recuperar? Y así como el país, que dicen vamos a recuperar la vida, el sistema, digamos, las condiciones de vida, la calidad de vida del venezolano. Recuperar desde dónde, cuánto se necesita, cuál es el tiempo a invertir, cuál es el país que va a recibir esa asistencia, o ese inversionista o ese socio. Es que si no hay reglas claras, no va a haber esa tal recuperación de país, pues. Aunque quizás cuando algunos nos nombrarán agoreros o profetas del desastre, no, lo que estamos hablando es la realidad, que muy poca gente lo dice. La realidad es que el país está en una crisis, y una crisis muy profunda, que para salir de esa crisis necesita la inversión del sector privado, necesitan reglas nuevas que amor nunca las hemos visto, y muchos políticos ni las habrán pensado, porque como es la participación abierta del mercado. Entonces ahí es donde viene el kit del asunto. Estarán los políticos democráticos ganados para este tipo de acción que requiere el país, porque no es el país, si no hace eso, el país se queda en los años 50. Sí, yo creo que no están preparados, y yo creo que de alguna forma el grado de estatismo en ambos grupos políticos, gobierno y oposición, es muy similar, inclusive ideológicamente son vecinos, no difieren mucho en cuanto al tamaño del Estado y en torno al manejo por parte del Estado, lo que llaman empresas estratégicas o básicas. Y es donde está el problema central, porque ese concepto responde a un sentimiento de que el petróleo nos va a dar recursos, y esos recursos nosotros los vamos a decidir qué hacer con ellos una vez que los tengamos en el fisco. Hay un problema con el estatismo que bordea la política venezolana, y que es común a ambos sectores de la política, gobierno y oposición, porque la esperanza es que el petróleo genere renta, genere dinero que vaya al fisco y ellos puedan gastarlo a través del presupuesto, lo puedan distribuir, que es lo que se ha hecho durante décadas. Eso está sembrado en la cabeza del venezolano de todos los niveles. Todo el mundo espera que el petróleo le dé, y todo el mundo espera tener del petróleo para repartir y para dar, por supuesto, alimentar la corrupción. ¿Cómo hacemos con eso, Nelson? ¿Cómo hacemos ese cambio importante del venezolano en la forma de ver el petróleo? Y por eso es que no es no está como muy preparado para que el sector privado, el capital privado, llegue de lleno a la industria petrolera y pueda invertir, e inclusive puede llegarse al momento en el cual no hay regalías y muy pocos impuestos, porque la industria supuestamente estaría bajo recuperación en manos del sector privado. Por lo tanto, no va a haber renta petrolera. ¿Cómo resuelve políticamente? ¿Cómo va a ser el venezolano, el sector político, cómo puede reaccionar frente a eso? Bueno, yo creo que quien primero tiene que reaccionar exactamente es el sector político, y entender que el petróleo no puede ser de ahora en adelante la única fuente de ingreso. No hay que le da la palabra de riqueza, de ingreso que necesita la nación para su desarrollo. Tiene que buscar otras opciones de obtener ingresos, y eso se obtiene nada más con el trabajo. O sea, el rentismo para mí murió en Venezuela. Por más que sigas produciendo, los volúmenes de producción
no tienen en el mercado internacional los precios que tuvieron hace 5 o 6 años atrás de ciento y tantos dólares el barril. Eso no va a volver. Eso es un cambio de paradigma dentro de la industria petrolera internacional. Y eso tiene un problema adicional, y es que el Estado carga hoy con una deuda que es aproximadamente 100% de su PIB, y parte de esa deuda inmensa la tiene la industria petrolera, lo que quiere decir que al mismo tiempo que el inversionista privado esté produciendo, lo que pueda quedar allí es para pagar la deuda. Si es que queda algo de renta, pero como tú lo dices, la renta petrolera ya simplemente es historia. E inclusive, y es la otra pregunta que te hago, Nelson, ¿será que hemos llegado al final de la Venezuela petrolera, incluyendo algo que le pasó a Indonesia años atrás con una empresa que era Pertamina, que terminó cerrando y se acabó no solamente la empresa, sino se acabó el petróleo en Indonesia? ¿Algo de eso? Algo de eso existe y hay, porque elevar un potencial de producción, que lo hablamos en otras oportunidades, no es nada fácil. Tú necesitas inversiones, necesitas una serie de cosas y necesitas tiempo. Y mientras ese tiempo transcurre, el mundo energético internacional pues irá cambiando, irá haciendo otras cosas que ya la estamos viendo, como es el desplazamiento de los hidrocarburos en la matriz energética, etcétera, etcétera. Pero yo creo que siempre habrá opciones de cómo manejar la situación. Lo que sí, vuelvo y repito, la renta petrolera no es la que existió anteriormente, no va a existir más, y hay que buscar otras opciones. Fíjate los niveles donde estamos hoy, Nelson. La industria petrolera, la industria que era el 23-24% del PIB, hoy va a ir al 5-6%. Y el ingreso petrolero fiscal es cero. Es decir, ajá. Es que ese es el gran problema. Tú no tienes ingresos. Exactamente. Porque todo lo vendiste. Sí, y además el país terminó dañado totalmente, sin empresa privada, sin capital privado, sin empresas mixtas, ni empresas públicas que antes eran privadas y también están destruidas. Es decir, la situación es terrible, ¿no? Además, mi visión de esto, Venezuela está en grado sumo de una dimensión de Estado fallido. Bueno, eso es muy cierto, pero ya para finalizar yo podría decir lo siguiente, Alexander. Dime. PDVSA fue exprimida tanto por todos por todo el socialismo de latinoamericano, que ya PDVSA pues es una vaca flaca, es una industria que solamente es un cascarón. Y mucha gente se pregunta, ¿qué pasó si la caja fuerte de PDVSA estaba llena y ahora está vacía? Ese es el gran problema del país. El gran problema con un éxodo de venezolanos hacia el mundo que ya pasa de los 2,5 millones, y con casi medio millón de venezolanos entre Colombia y Brasil, con nivel de refugiados. La clase media ida por el mundo con sus activos, lo que pudo sacar. Es decir, el empobrecimiento realmente es grave lo que ha pasado en Venezuela. Es caso único en los últimos 60 años después de la Guerra Mundial. No había pasado con un país una cosa similar, ni siquiera al nivel de Zimbabue. Lo que Venezuela ha perdido desde el país que éramos hace 30 años a hoy, ¿cómo recuperarlo? Bueno, fíjate que, y ya sí para concluir, hay una palabra que se le dice a Nelson Rockefeller, que decía que la mejor empresa del mundo es una industria petrolera bien manejada, y la segunda mejor negocio era una empresa petrolera mal manejada. Pero es que aquí los socialistas vieron ese paradigma. Terminaron acabando con todo, ¿no? Sí. Bueno, Nelson, Alexander, será para la próxima. Este tema pique y se tiende, no hay forma de que termine, y todavía estamos en el campo de las consecuencias. ok, hasta una nueva oportunidad y saludos a todos. Hasta luego.